Bueno, estimadas y estimados amigos, vamos hoy, esta noche del 25 de noviembre de 2016, a empezar con la transmisión del cuento de miedo. Hoy es el cuento de Paredes con Historias. Es una historia que en teoría pasó en la zona 7, ¿no?, de la ciudad de Guatemala, en la colonia Centroamérica. Y justo ahora estamos yendo hacia el área de la zona 7, cercana a Caminar Juyú y un poquito a la parte del Monumento de la Madre. Vamos a conversar con una persona que nos está contando que tiene también algunas historias que quiere comentarnos. Y aprovechando que hoy hay tiempo, pues vamos con Carlos Ventura, que me acompaña también esta noche. Sí, ahorita vamos a escuchar una historia bastante interesante, ¿verdad? Porque tal vez al final comentamos este tipo de sonidos que a veces la gente logra escuchar de una u otra forma. A veces se han comentado en casas, ¿verdad?, donde se oyen como cincos o canicas caer arriba en el piso, o que mueven trastos, o a veces incluso hay personas que oyen otro tipo de sonidos como el de esta historia. Claro, y bueno, también queremos mandar un especial saludo a las personas que nos están viendo en esa transmisión en línea. Nos han comentado que algunas personas incluso en Estados Unidos han estado viendo esto y escuchando estos cuentos y recordando un poco de Guatemala. Pues también el objeto es mostrarles un poco cómo está la cosa por acá, cómo está la situación, y pues que recuerden y que puedan compartir con sus hijos, con su familia, un poco de lo que se vive en sus países de origen. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Ok, mientras tanto nos vamos rumbo a la Quinta Samayoa, ¿verdad? Por ahí, cerca de donde pasó por donde sucedió esta historia. Vamos. Paredes con Historias. Hace unos meses, la señora de al lado me pidió que entrara a su casa porque quería que yo escuchara algo. Me dio un poco de curiosidad, pero también pensé que la señora exageraba con el tema del miedo. Ella es una fiel devota de la iglesia que está cerca del barrio. Acompaña a todas las cofradías y hermandades en la primera y última actividad que desarrollan. Pensé que quizá con tanta oración y plática sobre cosas demoníacas o del enemigo, como le dicen, se hubiera sugestionado. Entré a su casa. Era una construcción de los años 40. Todavía tenía algunas paredes de adobe que sobrevivieron al terremoto de 1976. Otra parte, que sí había caído, nunca fue reconstruida y quedó detenida solamente con unos varales de madera. Al fondo había 2 habitaciones, una pila y una puerta de baño. Era como entrar a un pequeño mundo. Cuando pasé por el angosto pasillo, sentí la humedad de la casa. El bullicio de la calle era absorbido por las gruesas paredes. Soy un poco claustrofóbico y sentí que me aprisionaba el espacio tan pequeño. Vi a mi derecha y sobresalía la parte de los pies de una silla de ruedas. Había una mujer postrada en ella. Era una anciana, la madre de la señora que me había invitado a entrar. Traté de saludar, pero no pudo verme. El rostro que le quedó después del derrame que la tenía inmóvil estaba volteado hacia el otro lado. A veces pienso que hay personas que si pudieran hablar, pedirían la eutanasia. Pero las familias testarudas siempre quieren a su gente viviendo todo el tiempo posible. Estaba en esas cavilaciones cuando la señora me dijo: venga, por aquí está lo que quiero que escuche. Me acerqué y traté de escuchar con total atención. No oigo nada. Bien, ahora se repite, escuche. Se oye como un zumbido, me dijo. No escucho. Ah, sí, ahí está.
eso quise que entrara para que averigüemos qué puede ser. Curioso me puse a investigar. Veamos, esto viene de... Sí, sale de esta pared. ¿A dónde es que va a dar esto? A la entrada, me dijo. Esta es una pared que da al zaguán. Pegué el oído a la pared y se oía un zumbido que iba y venía. Recordé que llevaba mi teléfono celular, así que decidí grabar el zumbido en la grabadora para irlo a reproducir a mi casa. Después le dije a la señora, me voy a llevar esto. Voy a tratar de escucharlo con todo el volumen que pueda y te cuento qué escucho. Para mí que hay cables de luz detrás de la pared o de repente un tubo con agua que se está filtrando y eso hace el ruido. Llegué a mi casa, me puse a hacer otras cosas. Realmente no estaba dispuesto a dar más atención al tema del sonido de la señora. Sin embargo, hubo un momento en el que me sentí impulsado por una fuerza inexplicable. Coloqué el cable del celular a la computadora y bajé el archivo. Lo puse en un programa de reproducción de sonidos y escuchaba el zumbido y a lo lejos unas voces que decían cosas inexplicables. Y esta voz se escuchaba agitada, como orando, pidiendo algo. Pensé que de repente la señora tenía sintonizada alguna radio o se había filtrado una frecuencia en la grabación. Hice algo que suelo hacer con todos los sonidos cuando los reproduzco. Copié, pegué el sonido 100 veces y lo puse a reproducir para ver qué pasaba. En eso estaba cuando mi sobrino entró a la habitación y me preguntó qué escuchaba. Le expliqué. Inmediatamente se sentó en la computadora, dio la instrucción de invertir sonido y salió de la habitación. Al estar solo, le di reproducir y mi asombro total fue cuando escuché que decía: derriba la pared. Una y otra vez se escuchaban voces que decían: derriba la pared. Al siguiente día, no esperé ni que dieran las 6 de la mañana y fui a tocar la puerta vecina. Extrañada, salió la señora. Entré de nuevo a la casa y le pedí que escuchara. Cuando oyó el sonido, volteó a ver a la anciana en la silla de ruedas y me dijo: esa es la voz de mi mamá. Casi llorando se le acercó y le dijo: mamita, ¿qué está pasando? ¿Quieres que derribemos esa pared? Mientras, me acerqué a la pared y vi que había un pequeño agujero del cual salía algo parecido a arena. Se estaba rompiendo uno de los bloques de adobe. Tomé mis llaves y con una de ellas empecé a escarbar. Me di cuenta que el material estaba muy flojo. Se hizo un agujero más grande. De pronto se veía una pieza blanca adentro, como un hueso. Ahí me asusté más. Hay algo. Ella se acercó a ver. Tomó un tubo metálico que tenía por ahí y empezó a destruir el pequeño muro. ¿Cuál sería nuestra sorpresa?
que de pronto toda la pared se desintegraba y junto con ella un gran número de huesos humanos. Vi caer un esqueleto, un cráneo, de ahí otro y otro. Había 5 esqueletos metidos entre la pared. Era algo increíble. La señora no sabía qué hacer. Me preguntó si llamaba a la policía y precisamente eso hicimos. Junto con la policía venían 2 fotógrafos. Desde ese momento la noticia se volvió famosa: la casa de los esqueletos. Le pregunté a la señora cómo era que su mamá había enfermado. Me contó que en esa casa vivía su papá y la señora. El padre era policía judicial en tiempo de Arana Osorio. Repentinamente un día, la señora simplemente dejó de hablar. Para ese entonces, la señora que me relataba esto era una niña de 10 años. Después que su mamá quedó paralizada, pasarían unas semanas cuando les llegó la noticia avisando que a su papá lo había matado un comando guerrillero en las cercanías de Amatitlán. No se supo más. Al tiempo que todo había pasado, mis vecinas se mudaron hacia otra colonia en la zona 7. Hace unos días, alguien tocó a la puerta de mi casa. Salí y era la señora. Me contó que lo inexplicable estaba sucediendo. Y era que la anciana madre había vuelto a hablar. Incluso parecía que hasta iba a poder caminar nuevamente. También me contó que le preguntó a su madre la historia de la casa donde vivían antes. El esposo de la señora, madre de mi vecina, había hecho barbaridades en esa casa. Y una de esas era que entre él y varios de sus compañeros asesinaron a varios universitarios y habían metido los cadáveres en las paredes de aquella vieja casa. Dijo además que cuando le preguntó a su madre si acaso recordaba todo el tiempo que había estado postrada en esa silla de ruedas, le dijo que no recordaba absolutamente nada, que su último recuerdo eran los desgarradores gritos de los estudiantes pidiendo clemencia. Contame, ¿qué te pareció? Buena. ¿Has oído vos algún historias de esto de sonidos? Porque esto siempre se escuchaba desde que uno era niño, ¿verdad? De darle en reversa a sonidos extraños y se podía escuchar algo. Sí, es extraño, ¿verdad? Pero el mundo de lo sonoro es un mundo a veces imperceptible. Incluso hay personas que tienen la capacidad de captar más allá, por ejemplo, de 20.000 Hz en el oído, audiblemente. Y estas personas escuchan cosas a veces que no se escuchan en otro lugar. Incluso hay frecuencias que no son audibles también, como las que están abajo de los 20 Hz, frecuencias muy bajas, digamos. Entonces hay todo un mundo que nosotros no conocemos que está en ese rango de frecuencia inferior o superior. Entonces obviamente hay entidades, energías, situaciones, hasta incluso ondas electromagnéticas que viajan en la atmósfera que nosotros no percibimos. Este es el caso de la señora. Obviamente ella estaba hablando, pero lo hacía desde su mente, o sea, desde su cerebro, un impulso eléctrico salía de ahí y se representaba en esto. Es interesante, ¿no? Interesante la historia. Creo que sí es posible. Y la violencia y la represión en Guatemala, que ha sido bárbara, ¿verdad? Brutal. Ha sido una cuestión psicopática por parte de los cuerpos represivos del Estado. Bueno, y precisamente de eso vamos a, tal vez en la siguiente historia, que hay ahora que hay ciertos temas, por ejemplo, como los terremotos, los temblores que han estado sucediendo, ¿verdad? Sí, vamos. Entonces lo vamos a ver para la próxima. Bueno, ya está.
noche y estamos en contacto. Esperamos sus comentarios y también participación si quieren compartir algún documento, texto o experiencia, o incluso si quieren enviar sus videos, ya saben que por acá serán incluidos. Buenas noches.